¿Alguna vez has escuchado este efecto? ¿Qué crees que se necesita para producirlo? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas, sigue viendo este video. El efecto que acabamos de escuchar lo produce un pequeño dispositivo análogo llamado el Talkbox, el cual tuvo sus inicios en los años 30, pero se popularizó hasta los 80 con el rock. Se ve algo así. Ya que tenemos un poco más de contexto, ahora vamos a hablar de lo que realmente se trata este video: cómo funciona un Talkbox. Para entender el funcionamiento y poner en práctica todos los principios físicos, nosotras decidimos hacer un Talkbox por nuestra cuenta. Para empezar, pedimos la ayuda de dos expertos: Samuel Llano, músico profesional, y el famoso ingeniero de sonido, Álvaro Llano. Junto con ellos realizamos una extensa investigación de cómo construir un Talkbox casero. Una vez terminamos nuestra investigación, salimos a comprar todos los materiales. El primer material que utilizamos fue un parlante viejo que pudiéramos desarmar para utilizar su bocina y su amplificador. Después conseguimos 2 metros de manguera de nivel, 2 acoples de PVC, pegamento para PVC y soldadura. Lo primero que tuvimos que hacer fue desarmar el parlante para mirar si contábamos con un amplificador funcional. El único problema fue que no teníamos un cable de poder para el parlante, así que con ayuda de nuestro amigo ingeniero nos inventamos un adaptador. Una vez logramos encender el parlante, lo conectamos a un cable auxiliar para mirar que todo estuviera funcionando bien. Después pasamos a trabajar en el acople de la manguera. Para esto, pegamos nuestra unión de PVC a la parte plástica del parlante con pegamento para PVC. Después de esto, introdujimos nuestra manguera de 3/8 de pulgadas a nuestro parlante. Y así terminamos nuestra primera prueba. Lamentablemente, esta no funcionó. En ese momento nos dimos cuenta que habíamos cometido varios errores. El primero fue que habíamos comprado una manguera muy pequeña, ya que el diámetro era de 3/8 cuando tenía que ser de media pulgada. El segundo problema fue que todo el sonido se estaba saliendo por los huequitos de la caja de resonancia del parlante y no se estaba yendo por la manguera. Antes de seguir, vamos a explicar qué es la resonancia. Este fenómeno físico es descrito como la capacidad de un medio, cavidad o recinto acústico de reaccionar a la vibración de las ondas sonoras. Como por ejemplo, la caja de resonancia de una guitarra, la cual recibe y amplifica las ondas producidas por la vibración de las cuerdas. Es decir, la caja de resonancia incrementa la amplitud de las ondas sonoras, lo cual se traduce en un volumen más fuerte de las frecuencias. Lo primero que hicimos para intentar solucionar nuestro problema fue colocar un guante dentro de la caja del parlante, pensando que quizá este podría eliminar la resonancia dentro de la caja para forzar al sonido a salir por la manguera. También intentamos ponerle unos retazos de tela que teníamos, pero nada de esto logró que el sonido dejara escaparse por las rendijas de la caja. Al día siguiente, compramos la manguera de media pulgada de diámetro. Sin embargo, para estar un paso al frente de la física, tuvimos dos ideas. La primera fue llenar el acople de PVC con plastilina.
para que ésta absorbiera el ruido y el sonido escapara únicamente por la manguera. Y la segunda idea fue sellar la caja del parlante con tapas de madera. Con esto nos ayudó un carpintero experto. Después colocamos tapas de foamy debajo de las tapas de madera para asegurar que quedara bien sellado. Ahora que hemos mostrado cómo construimos nuestro Talkbox, llegó la hora de explicar la física detrás de este. Curiosamente, antes de entrar a la física, tenemos que explicar un poco de biología. Comúnmente se piensa que la voz se produce únicamente por la vibración de las cuerdas vocales. Esto es una verdad a medias, porque estas son muy importantes al momento de hacer sonido, pero no son las únicas, son parte de un sistema mucho más complejo. Si estas trabajaran solas, producirían un sonido muy bajo y nada placentero para nuestros oídos. En realidad, el proceso de producir la voz inicia cuando el diafragma se relaja y la cavidad torácica se expande. Esto genera una presión de vacío, lo cual permite que el aire ingrese a nuestros pulmones. Ese aire después va a bajar a través de la tráquea y después a la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, las cuales funcionan debido al principio de Bernoulli. Este principio establece que si la presión de un fluido, ya sea un gas o un líquido, aumenta, la velocidad de ese fluido va a disminuir. De la misma forma, si la velocidad aumenta, la presión de ese fluido va a disminuir. Es decir, la presión y la velocidad en un fluido son inversamente proporcionales. Cuando el aire proveniente de nuestros pulmones llega a nuestras cuerdas vocales, las cuales se encuentran cerradas, se aumenta la presión hasta que éstas se abren. Este repentino paso de aire hace que la velocidad del aire aumente y la presión vuelva a bajar, haciendo que las cuerdas vocales se vuelvan a cerrar. Este ciclo pasa siempre que el aire está atravesando, lo que crea las vibraciones de las cuerdas vocales. Estas vibraciones son responsables del tono y de un componente del sonido de nuestra voz, pero no de cómo otros escuchan nuestra voz. De eso es responsable el aparato fonador. El aparato fonador es el camino desde las cuerdas vocales hasta nuestra boca. Este está compuesto por los resonadores, los cuales se encargan de amplificar las ondas sonoras que producen las cuerdas vocales. Estos resonadores son la tráquea, la cavidad nasal y la cavidad vocal. Por último, los labios, los dientes y la lengua se encargan de producir las palabras. Más adelante entenderán por qué esta microclase de biología es tan importante. Una de las principales razones es porque los parlantes de hoy en día utilizan estos principios para hacer sonido, reemplazando nuestro aparato fonador por bocinas, imanes, membranas y campos electromagnéticos para lograr producir el sonido. Al igual que una cámara es la versión sintética del ojo humano, los parlantes son la versión sintética de producir sonido. Un Talkbox funciona gracias a la similitud que existe entre el proceso de nosotros para producir la voz y el proceso de una bocina de producir sonido. Además de esto, hay dos principios físicos que también son muy importantes para el funcionamiento de un Talkbox. Para esto, nos gustaría darle la bienvenida al famoso ingeniero de sonido, Álvaro Llano. Modulación. La modulación es el efecto físico, es decir, la magia que hace funcionar un Talkbox. La modulación es algo muy relevante, pues su descubrimiento dio origen a las comunicaciones modernas, desde las transmisiones de radio y televisión hasta los celulares que usamos hoy en día. El Talkbox es algo muy interesante porque se trata de tomar la señal de un instrumento musical y modularla usando el aparato fonador humano, dando origen a sonidos de notas musicales moduladas por las articulaciones vocales humanas. El resultado es un sonido robótico, hablado, pero con melodías musicales. Para comprender correctamente la modulación, necesitamos primero recordar la definición de algunos términos. El primer término que vamos a hablar es la frecuencia. Esta es la cantidad de vibraciones o oscilaciones completas
en un espacio de tiempo determinado. La unidad de frecuencia son los hertz, que significa la cantidad de ciclos en un segundo. Es decir, que un hertz es lo mismo que un ciclo por segundo o una oscilación completa en un segundo. Cuando hablamos de sonido, todo lo que escuchamos o percibimos como sonido son oscilaciones o vibraciones, comprendidas en un rango de 20 Hz a 20.000 Hz, es decir, 20 oscilaciones en un segundo a 20.000 oscilaciones en un segundo. Ahora vamos a ver tres sonidos con ondas senoidales simples con tres frecuencias diferentes, mirando su representación matemática en un oscilador. El primer sonido tiene 100 Hz, o sea, 100 oscilaciones por segundo. El segundo sonido tiene 1000 Hz, o sea, 1000 oscilaciones por segundo. Y el último sonido tiene 4000 Hz, o sea, 4000 oscilaciones por segundo. El segundo término del que vamos a hablar es la forma de onda. Esta es la forma de la gráfica de la amplitud en función del tiempo, la cual representa las variaciones de las magnitudes en un periodo de tiempo, normalmente en un ciclo. Ahora vamos a ver la gráfica de una onda para entender este concepto. En esta gráfica podemos ver que en el eje X se encuentra el tiempo y en el eje Y se encuentra la amplitud. La función que se forma es lo que conocemos como forma de onda. Ahora vamos a ver unas formas de onda simples. La primera es la onda senoidal, la cual es la que estamos acostumbrados a ver normalmente. La segunda es la onda cuadrada. Un ejemplo de esta es el Wi-Fi. La tercera es la onda triangular. La cuarta es la onda diente de sierra. Un ejemplo de esta es el Bluetooth. La forma de onda es la huella digital de cada sonido. Esta determina el timbre de esos sonidos. El timbre es la característica que se encarga de que podamos diferenciar e identificar los sonidos. Por ejemplo, una misma nota tocada en un piano, en una flauta o en un cello, a pesar de que tengan la misma frecuencia, la diferenciamos debido a su timbre, es decir, debido a su forma de onda. El proceso de modulación se da entonces cuando las ondas sonoras musicales provenientes del parlante viajan por la guía de ondas, que es la manguera, ingresan a la cavidad bucal. En el momento en que comenzamos a hacer los movimientos de articulación vocal, se generan dentro de la cavidad bucal patrones de interferencia de las ondas. Estos patrones de interferencia se vuelven el factor modificante o el factor modificador de la forma de onda. A veces varía la frecuencia, varía la amplitud y varía patrones de fase, es decir, interferencia constructiva y destructiva de las ondas. Esto es lo que da origen al efecto de modulación. Esto es el proceso que está implícito aquí en el Talkbox. Por eso es tan interesante y da origen a una voz que tiene articulación de fonemas, pero con unos sonidos musicales. Ahora que tenemos un Talkbox funcional, vamos a mostrarles cómo este modula las ondas. Aquí tenemos un osciloscopio para mostrarles esto de forma gráfica.
En conclusión, podemos decir que el Talkbox funciona gracias a que las vibraciones de nuestras cuerdas vocales se reemplazan por las vibraciones que produce el instrumento, las cuales viajan a nuestra boca a través de la manguera. O también lo podríamos pensar como que el Talkbox reemplaza la caja de resonancia del parlante por nuestro aparato fonador. Esperamos les haya gustado este video y que hayan aprendido un poquito de física, con esa pizca de arte que nunca puede faltar. Gracias.